Buenas noches y bienvenido, Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, encantado de estar otra vez en vuestro programa. Nuestro programa, que no se te olvide nunca, perdón, que esto es parte de todos. Un esfuerzo común. Es parte de todos, exacto. Un esfuerzo común y mutuo. Hoy vamos a hablar de un pueblo, de una iglesia que nos pilla muy cerquita aquí en Valladolid. Es muy conocida la iglesia de Santa María por la iglesia de las Mil Almas, Álvaro. Sí, pero antes de abordar, ¿no?, dónde se encuentra esta iglesia de Santa María, habría que hablar, ¿no?, del pueblo de Bamba, que se encuentra a pocos kilómetros de Valladolid y que reclama, ¿no?, ese pasado glorioso que ha tenido frente a esos achaques que de vez en cuando pues da la modernidad. Además que es un pasado cargado de coronaciones, de reyes muertos y reyes puestos, nunca mejor dicho, y también, ¿no?, de un pasado relacionado con ese halo mágico que siempre han dado las historias y la historia, ¿no?, comparada con todos esos héroes y esos guerreros, en fin, en suma, esa Hispania visigoda, esos visigodos que estuvieron aquí hasta esa invasión musulmana y que dejaron un legado de incalculable valor. En este pueblo, o sea, estamos hablando de la época visigoda, concretamente en Guamba, o en Bamba, como podemos llamarlo. Además es curioso porque es el único pueblo en España que empieza por W, pero bueno, en este lugar es donde encontró la muerte ese rey Recesvinto tan famoso en la época visigoda, y como la tradición visigoda menciona, en el mismo lugar en el cual ha muerto el rey visigodo tiene que ser coronado y nombrado el siguiente rey. ¿Cuál fue el siguiente rey? Pues fue el rey Wamba, de ahí viene pues el nombre de Bamba del pueblo, o sea, no se complicaron mucho. Fue un centro neurálgico, ¿no?, de esa Hispania visigoda durante aquella etapa, ¿no?, en aquellos siglos. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, con la caída de esa Toledo visigoda y de todo ese entramado, de ese reino, pues cayó en el olvido, y de esa época, esa etapa visigoda, única y exclusivamente queda esta iglesia de Santa María, o como la hemos mencionado, la iglesia de las Mil Almas. Pero si te parece, Juan Carlos, vamos a hacer una especie de recorrido mágico por esos misterios y esas claves ocultas que esconde esta iglesia románica construida en el siglo X. Nada más, las claves ocultas nos las encontramos nada más al entrar en esta iglesia, justo en la entrada. La entrada, bueno, es una entrada típica románica, ¿no?, con ese arco de medio punto, con esas caras desencajadas que parecen intentar gritar, o esas criaturas monstruosas que parecen burlarse del que las ve. Pero en esta portada, ¿no?, en este pórtico, en lo que la gente no ha reparado es que hay nada más y nada menos que un símbolo, un grabado que no tendría que estar ahí. O sea, podríamos hablar del otro opart, ¿no?, español que hemos hablado hace poco en este programa. Pues se trata nada más y nada menos que de una clave de sol, ¿no? Este símbolo musical que inicia las partituras en los pentagramas y todo lo relacionado con la música, pues se encuentra grabado en el dintel de este pórtico de la iglesia de Santa María. Dices tú, ¿qué hace una clave de sol en un monumento del siglo X cuando la clave de sol empezó a usarse en 1600, o sea, 700 años después? Bueno, pues como mencionamos hace un par de semanas con los OPART españoles, concretamente en el Astrónodo de Salamanca, pues en la iglesia de Guamba se repite este hecho. Y este hecho es nada más y nada menos que un añadido que ocurrió en 1958, cuando se restauró esta portada de la iglesia. Hay que tener en cuenta que el restaurador, en el momento que acaba un trabajo, puede añadir algo que no existía en ese monumento arquitectónico a modo, entre comillas, de firma. ¿Cuál fue la firma que realizó este restaurador en la iglesia de Guamba? Pues fue añadir esa clave musical que, insisto, no la ve todo el mundo, pero que está ahí esperando a que la gente, la vea. Es una especie de firma, como por ejemplo hacían los antiguos canteros, ¿no? Sí, además, mira, me has dado paso para seguir hablando, ¿no?, de la iglesia de Santa María, porque nada más entrar en la iglesia ya te das de bruces
con todos esos misterios, esos enigmas, esas claves, esos interrogantes que se encuentran dentro del monumento religioso. Y uno de ellos es esas marcas de cantero que las ves por todos los lados, ¿no? Esas marcas que servían también para firmar la obra que han realizado, es decir, cada 10 piedras tenían que firmar una para cobrar, ¿no? Para llevar las cuentas de todo el trabajo que han realizado. Pero también tiene ese lado oculto, ¿no? Que siempre han relacionado con un conocimiento prohibido en el cual solo tienen acceso unos pocos privilegiados, ¿no? Esos iniciados a los cuales pues realizan un trabajo que no está a la orden de todo el mundo. Pero entre esas marcas de cantero podemos encontrar más una simbología oculta que pasa de largo entre los visitantes de la iglesia de Wamba, y entre ese juego de luces y sombras que podemos encontrar dentro de este templo románico, que nos indica, ¿no?, que estamos entrando en un lugar en el cual puedes entrar en contacto con esa divinidad. Uno de esos símbolos es el árbol de la vida, que se encuentra inscrito en una parte de la nave central que simboliza, bueno, ese símbolo dendrolátrico que une tanto la tierra como en el cielo, y que fue muy importante para los antiguos, para muchas religiones antiguas, que el cristianismo asimiló en una suerte de sincretismo religioso. Pero a mí lo que más me llamó la atención dentro de las naves que conforman el templo principal es nada más y nada menos la representación escultórica que hay del diablo. Y en esto nadie ha reparado. Se encuentra concretamente en una de las columnas de esta nave central, en la cual aparece el diablo cogiendo una balanza, pues la típica balanza de la justicia, en la cual en los dos platillos aparecen dos cabezas. Sin embargo, el diablo, en una de ellas, está como dando patadas a una de estas cabezas de este platillo. ¿Qué quiere significar esto? Bueno, pues algo así como que la justicia siempre no está ausente, ¿no?, de esas truculencias, ¿no?, de esos chismes que puede hacer de alguna manera cambiar o dar de lado lo que puede ser justo o no justo. Era pues una especie de carácter pedagógico, de un carácter didáctico para aquella persona que entrase en el templo y pudiera interpretar, ¿no?, qué era el diablo, qué era el mal y cómo actuaba el mal dentro de la justicia para torpedearla. Hay que tener en cuenta que en aquella época, en la época visigoda, el nivel de analfabetismo era muy grande. Si ya era en el siglo XIX, hay que imaginarse cómo era en la época de los visigodos. Pero bueno, esto no dejan de ser solo unas pocas señales que podemos encontrar de todos los enigmas que esconde esta iglesia de Santa María. El siguiente enigma que podemos encontrar en la iglesia de Wamba puede ser el que encontramos una vez salidos del templo y al acceder a lo que es el patio exterior, que bueno, hay que reconocer que el patio está un poco dejado de la mano de Dios, con unos cuantos arbustos altos y malas hierbas. Pero bueno, en lo que es el fondo del patio encontramos 3 monumentos de piedra en el que en el momento que te acercas ves que son nada más y nada menos que 3 tumbas. 3 tumbas que obviamente serían de algún personaje visigodo de la época de cierta fama, de cierto valor. Pero concretamente destaca una, que es una tumba más grande que tiene una especie de tapa encima. Bueno, allí cuentan en el pueblo vallisoletano que esa tumba albergó el cuerpo nada más y nada menos que de ese rey Recesvinto que murió en la localidad. Y que estuvo en esa tumba pues durante X años, hasta que Alfonso X el Sabio decidió coger tanto el cuerpo de Wamba y el cuerpo de Recesvinto y se los llevó a la iglesia de Santa Leocadia, que se encuentra en Toledo, prácticamente enfrente de lo que es el Alcázar de Toledo, para situar un poco al oyente. Bueno, pues en este momento en el cual se traslada a Recesvinto a Toledo, ya se pierde la pista en Wamba, y también se perderá la pista de él en Toledo, porque las invasiones napoleónicas al ejército francés no le dio por otra que profanar la tumba del rey Wamba y el rey Recesvinto
y descuajeringaron, nunca mejor dicho, lo que es esa tumba donde él se encontraba, y no pudo ser recuperada hasta finalizada la Guerra de la Independencia, y trasladar ambos cuerpos a lo que hoy es la Catedral de Toledo, y donde actualmente se encuentran tanto el rey Wamba como el rey Recesvinto. Además que hay una leyenda muy curiosa referente a ese traslado de Alfonso X el Sabio a Toledo del cuerpo, concretamente del rey Wamba, no de Recesvinto en este caso, en la cual habría que viajar al pueblo cercano de Pampliega, está muy cerca de Bamba, y en este pueblo, bueno, les conocen a los de Pampliega como los dormidos, y todo esto, bueno, les conocen a base de dos leyendas. Y la primera que podemos contar es esta, la de Alfonso X, porque parece ser que, claro, él quería llevarse el cuerpo de Wamba, que se encontraría en el monasterio de San Vicente, en Pampliega, hoy desaparecido dicho templo, y claro, los monjes dijeron que no, que a Wamba no le trasladaban a Toledo, y esta propuesta también fue rechazada por los vecinos de Pampliega. Con lo cual, ¿qué medida tomó Alfonso X el Sabio? Bueno, pues aprovechar la noche. Dentro de la noche chantajeó y de alguna forma a esos monjes. Los monjes acabaron accediendo porque, claro, les ofrecería dinero, les ofrecería privilegios y no podían rechazarlo. Entonces, bueno, los monjes dijeron en esa noche que sí, que se llevase el cuerpo. Entonces, durante las brumas de la oscuridad nocturna, cogieron el cuerpo, Alfonso X lo llevó a Toledo, mientras los habitantes de Pampliega estaban dormidos, con lo cual se quedaron sin cuerpo, sin cadáver y sin féretro de este personaje, de este rey visigodo, porque estaban dormidos. Y así pues viene esta historia de los dormidos de Pampliega. Pero no solo viene aquí, sino que también hay otra rama, ¿no?, de esta leyenda, que dice que los llaman los dormidos de Pampliega porque el rey Wamba fue depuesto como rey en este lugar. Hay una historia muy curiosa porque el rey Wamba, en el momento que fue nombrado rey, él no quería serlo porque tenía una edad ya considerable para gobernar, para reinar. Y bueno, para no hacer ascos a la tradición visigoda de el heredero es el siguiente en la jerarquía, bueno, pues tuvo que coger el trono. Sin embargo, esta elección no tuvo que gustar mucho a Julián II, que era el arzobispo de Toledo. Entonces empezó a hacer ahí una especie de tejemanejes, ¿no?, de artimañas, lo que viene a ser una conspiración para destronar al rey Wamba. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues se acercó a esta población vallisoletana, le narcotizó, se lo llevó a Pampliega y en Pampliega le disfrazó de fraile mientras estaba narcotizado. ¿Qué pasaba? Pues claro, que en la tradición visigoda, una persona que se ha vestido de hábitos religiosos, se ha vestido de fraile, en ese momento, como marca la tradición, como marca la ley, para de ser rey. Entonces, claro, le visten de fraile y en ese momento es depuesto y el trono pasa a cargo de Hervigio, el siguiente en la línea. Entonces, ¿por qué son conocidos los de Pampliega también como dormidos? Bueno, pues en base a esa leyenda, ¿no?, de que el rey Wamba fue destronado porque estaba dormido en esta localidad de Pampliega. Pero bueno, no deja de ser una leyenda muy curiosa que tiene que ver con ese rey visigodo que tanta enjundia tiene en esta iglesia de Santa María, a la cual tenemos que volver para hablar del lugar más misterioso, más inhóspito que guarda, y por lo que supuestamente la llaman la iglesia de las 1000 almas. ¿Por qué? Bueno, pues es ese famoso osario que en mi opinión es uno de los lugares más siniestros y tétricos en los que he podido estar en esta piel de toro. ¿Por qué es tan tétrico? Bueno, porque este osario alberga nada más y nada menos que miles de esqueletos, de huesos y de calaveras que sorprenden y aterrorizan a todo visitante que entra en este lugar. No se sabe muy bien el por qué están aquí. En el pueblo dicen que realmente son los monjes que ha tenido la iglesia de Santa María. No tiene ningún sentido porque la iglesia de Santa María es muy pequeña y no ha podido albergar a miles de monjes en un breve lapso de tiempo. Entonces los tiros irán más por ser una especie de cementerio que había en la zona y que el camposanto fue desmontado y metieron los huesos en este osario de Wamba. Hay que tener en cuenta que dentro del osario no
no todos son de una misma edad y de un mismo sexo, sino que hay ancianos, hay mujeres, hay niños, con lo cual se tira por tierra esa teoría de que son monjes que habían estado enclaustrados en el templo religioso. También puede ser alguna epidemia, alguna enfermedad que asoló la población, diezmó la localidad de Wamba, y para no contagiar a la gente, pues los pudieron meter en ese osario. No está demostrado. Lo que sí se sabe es que antes había más huesos de los que hay ahora. ¿Y por qué se perdieron estos huesos? Bueno, pues porque en 1950 llegó el famoso profesor y doctor Gregorio Marañón a este pueblo, y con el fin de estudiar el osario, metió 2 camiones enteros en el pueblo, un pueblecillo que es pequeñísimo, y parece ser que empezó a sacar huesos, los montó en el camión y se los llevó para Madrid para estudiarlos. Bueno, en este estudio él dictaminó que eran huesos de todas las edades y todos los sexos, en los cuales pues el lapso de los enterrados allí sería entre el siglo XIII y el siglo XVIII, con lo cual la gente, a medida que alguien fallecía, pues lo iban amontonando en este lugar. Bueno, el estudio arrojó luz a lo que ahí había en ese osario de Wamba, pero claro, quedó muy dañado porque entró como un elefante en la cacharrería en el pueblo Gregorio Marañón y lo dejó apenas asolado. Incluso en el pueblo a mí me comentaban que los más mayores, cuando eran pequeños, los huesos estaban desparramados por la iglesia e incluso ellos mismos jugaban al fútbol con las calaveras. O sea, era una cosa un poco tétrica, un poco siniestro, ¿no? Imaginárnoslo en la cabeza. Y claro, a raíz de esto, pues los vecinos dijeron, vamos a ordenar esto y vamos a darle una especie de imagen. Entonces empezaron a apilar los huesos con un orden marcado, que es el orden que hoy conocemos y que hoy podemos visitar en esta iglesia de Wamba. Una iglesia de Wamba que recomiendo encarecidamente a la gente que les guste no solo la historia visigoda, sino esa España mágica, porque ahí nos vamos a encontrar enigmas, nos vamos a encontrar claves ocultas y nos vamos a encontrar en lo que es ese sentimiento, ese legado real que tiene nuestro país y que no podemos olvidarlo en esos golpes, en esos achaques que da la globalización y que da el mundo moderno. Yo te invito que la próxima vez que visites la iglesia de Santa María busques un mono, un reptil y un toro, entre otros animales que se pueden adivinar que hay entre sus muros y sus paredes. Álvaro Anula Pulido, ha sido un enorme placer tenerte en este programa una vez más y dentro de 15 días te espero con otro interesante tema. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, el placer es mío.